Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Todo es Mentira en el cine y la televisión. Poquísimas veces la actualidad nos permite recuperar una de las figuras más importantes del cine y la televisión de los años 80. Por suerte, el milagro ha sucedido y la secuela de uno de sus clásicos, la excusa perfecta para charlar un rato de Jim Henson. El 30 de mayo de 2019, Netflix presentó el tráiler de uno de los proyectos más insólitos que han pasado por la plataforma de streaming. Cristal Oscuro, la era de la resistencia, es una precuela de la mítica Cristal Oscuro de 1982. Este proyecto nació como una secuela y estuvo muchísimos años dando tumbos sin encontrar una salida clara. Solo recibió un nuevo impulso cuando Louis Leterrier, director de las dos primeras entregas de Transporter o el remake de Furia de Titanes, ayudó a moverla por distintos estudios, transformada en una precuela, ya que vio interesante hablar de cómo era el mundo de Cristal Oscuro antes de lo que sucedía en la película. Es decir, explicar cómo un mundo feliz y luminoso podía llegar al punto de degeneración y apocalipsis que nos mostraba Cristal Oscuro. Finalmente, Netflix manifestó su interés y ha producido una serie de 10 episodios que respeta por completo la estética y el estilo del largometraje original de Jim Henson. La película original de Henson es un auténtico prodigio estético. Está hecha íntegramente con marionetas y es una especie de continuación de un proyecto de Henson que no terminó de cuajar, The Land of Gorge. Pero antes de entrar en ello, merece la pena que recordemos hasta qué punto Cristal Oscuro fue absolutamente revolucionaria. Es una película disfrazada de aventura de fantasía con la búsqueda de un objeto mágico que puede salvar al mundo o condenarlo, según como se vea, al estilo de clásicos como El Señor de los Anillos, una de las inspiraciones más claras del guión de Henson. La cuestión es que Cristal Oscuro es una película oscura y aterradora. Pese a estar en teoría orientada al público infantil, Jim Henson no se cortó lo más mínimo en mostrar unos villanos, los Skeksis, absolutamente repulsivos. Henson se inspiró para crearlos en los grabados decimonónicos que mostraban con ánimo satírico a animales disfrazados de personas, pero especialmente las ilustraciones de Leonard B. Lubin de unos poemas de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, que mostraba unos cocodrilos viviendo en un palacio y ataviados con todo tipo de lujos. Henson transformó a los Skeksis en aves carroñeras más cercanas a buitres y no se cortó un pelo en enseñar cómo se rapiñaban y agredían unos a otros e incluso cómo moría uno de ellos, desintegrándose en segundos. El resto de la película no le iba a la zaga, aventurera, con humor, con un mensaje positivo y bastante complejo para una película que podían ver los niños, con el bien y el mal absolutos uniéndose en seres divinos y superiores, pero también era terriblemente crepuscular y violenta, presentando un mundo desolado con todo detalle. Pero ¿de dónde salía toda esta oscuridad? Identificamos a Jim Henson como el llorado creador de los Muppets, los Teleñecos en España, o los Fraggles, o Barrio Sésamo. Todas ellas producciones que, vamos a decirlo claramente, son el bien absoluto. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hay un Jim Henson oscuro y siniestro? ¿Estaban en realidad los teleñecos enviándonos mensajes siniestros en nuestra infancia? Quizás convenga aclarar un par de cosas a lo mejor obvias, pero que la imagen entrañable de Jim Henson que ha perdurado a lo largo de los años quizás haya confundido. La primera de esas obviedades es que Barrio Sésamo fue un encargo en el que Henson se implicó al 200%, pero que no es una producción de Jim Henson, sino de Children's Television Workshop, creada con ánimo educativo por Joan Gans Cooney y Lloyd Morrisett. Ellos contaron con Henson desde el principio, pero ni siquiera iba a haber una interactividad entre humanos y Muppets. Eso llegó después, cuando tras algunos pases de prueba se comprobó que los niños perdían interés en los segmentos sin marionetas. Eso llevó a la creación de Big Bear o Caponata y otros Muppets que pudieran interactuar con humanos, pero todo bajo las directrices de la productora, que son los que concibieron sobre el papel personajes como el Conde para enseñar a contar a los niños, lo que no quita para que la personalidad arrolladora de los Muppets y el humor visual de Jim Henson acabara empapando el programa entero, pero eso fue un efecto secundario. El segundo tópico que debemos contemplar es que los Muppets no son el producto blanco e infantil que muchos creen. Por supuesto, son criaturas concebidas para todos los públicos. En sus sketches no hay sexo, a veces incluso esa sexualidad se usa como chiste, y la violencia es absolutamente inofensiva, aunque existe, aprovechando que es de trapo y felpa, pero son completamente disfrutables por adultos, en un registro que va más allá del goce estético, visual que proporciona Barrio Sésamo. Hay que tener en cuenta que el programa de los Muppets, la serie de Muppet Show original, parodiaba un espectáculo de music hall, es decir,
un género en el que no falta ni el contenido picante ni la temática morbosa. Los Muppets limpiaban todo eso de contenido espinoso, pero la esencia del music hall está ahí, desde las actuaciones de grupos pop de éxito a los caracteres de los personajes. La rana Gustavo como atribulado director de un espectáculo al borde de la quiebra, Gonzo y Fozzie como artistas desastrosos pero bien intencionados, Peggy como prima donna que mantiene una relación íntima con el director del tinglado. Jim Henson solo dirigió 2 películas antes de fallecer en 1990 con solo 53 años. Detengámonos un momento en el otro largometraje que dirigió, que intentó replicar el éxito de Cristal Oscuro, que para sorpresa de todo el mundo fue un auténtico taquillazo. Se trata de Dentro del laberinto, una película que replica muchos de los códigos de Cristal Oscuro, pero introduce 2 personajes humanos, Sarah, la adolescente que busca a su hermano, y el Rey Goblin que lo ha secuestrado. De nuevo una fantasía oscura, sin violencia explícita, sin sexo explícito, pero con un subtexto bastante claro de ambas cosas. Aún hoy los fans siguen dándole vueltas a la fascinante relación de poder que se establece entre Sarah y el Rey Goblin y su complicado romanticismo. Sin embargo, la película del más puro estilo Muppet es una fiesta con canciones, acción, escenarios espectaculares, humor y, cómo no, un montón de goblins del laberinto. Una historia que apretó tanto las tuercas a la posibilidad de ser disfrutada a la vez por niños y adultos que se saldó con un fracaso de taquilla. A diferencia de Cristal Oscuro o los Muppets, que gustaron a niños aguerridos y adultos sin prejuicios, Dentro del laberinto fue demasiado ingenua para los adultos y demasiado madura para los niños. La clave de todo esto, la moraleja de esta historia. Los sketches de Cristal Oscuro estaban basados en The Land of Gorge, una serie de 16 sketches que aparecieron en la primera temporada de Saturday Night Live, el mítico programa de humor televisivo estadounidense. Henson no quería verse encasillado en el material infantil de Barrio Sésamo y recuperó un estilo de marionetas adultas que había cultivado muy al principio de su carrera, con programas como Sam and Friends para televisiones locales. Los personajes de The Land of Gorge eran unos monstruos pertenecientes a una familia real alienígena decadente que hacían chistes sobre drogas, sexo y otras cuestiones inaceptables para un público infantil. El experimento en general fue bastante fallido, pero no solo influyó en la estética de los sketches de Cristal Oscuro, es que muchas de las dinámicas de humor que Henson ensayó allí las llevó solo un año más tarde al show de los teleñecos y también a otra célebre mezcla de sitcom y muñecazos entrañables, la reivindicabilísima Dinosaurios, otro triunfo de Jim Henson en la mezcla de humor para niños y para adultos, y del que solo hay que recordar el episodio final que concluía con la extinción de la especie para entender hasta qué punto a Henson le gustaba dar una de cal y otra de arena. Jim Henson era un creador complejo y perfectamente capaz de facturar un sentido del humor disfrutable por adultos pero comprensible por niños. La cuestión es que lo hacía con marionetas, tradicionalmente entendidas como juguetes. Quizás lo genuinamente subversivo de Jim Henson fue poner en pie una obra que solo pretendía satisfacerle a él mismo y emplear unas herramientas con las que quizás el resto del mundo tenía prejuicios. El secreto más subversivo de los Muppets no es que sean marionetas que cuando no están frente a las cámaras fuman o practican el sexo o se drogan. El secreto más subversivo de los Muppets es sencillamente que son marionetas. Y este es nuestro vistazo lateral a la inmensa, inabarcable obra de Jim Henson. Te invitamos que vayas a los comentarios y nos digas cuál es tu momento Muppet favorito. Nosotros nos vamos cantando el maná maná hasta la próxima entrega de Todo es mentira en el cine y la televisión.